Pudieron tomar el tiempo para acompañarnos esta tarde. Para nosotras es de mucha alegría este momento, porque es la oportunidad de presentar parte del trabajo que hemos realizado durante el último año. Y para continuar un poco con los agradecimientos, antes de pasar a dar lectura de las palabras que preparé para esta tarde, quiero también sumarme a esos agradecimientos, especialmente a la Asociación Civil Verdad y Vida, que nos acompaña esta tarde y que trabajaron en la gestión para que en el público pudiera estar presente el día de hoy familiares y sobrevivientes del conflicto armado, y que nos acompañan especialmente de la Costa Sur, específicamente de Santa Lucía, Cotzumalguapa. Bienvenidas y bienvenidos, no les veo desde aquí, pero muchas gracias por estar acá. Y también a familiares y sobrevivientes de Baja Verapaz y Alta Verapaz, también de las organizaciones de víctimas. Para nosotras es muy importante su presencia, porque pues el libro, por su contenido, ustedes saben que tiene un compromiso claro en relación a la memoria y la verdad. Así que gracias por estar acá. Y también nos acompañan de la Congregación de Misioneros de Alta y Baja Verapaz. También bienvenidas, bienvenidos. No sé si hay más organizaciones, vía hijos, a varios de hijos por ahí, por supuesto Delta, que también Numa ya les mencionó. A las organizaciones que no mencionemos, nuestras disculpas, pero estamos muy felices de que estén aquí acompañándonos. Luego ya agradecimientos relacionados tanto a la elaboración y publicación del libro como a la presentación del día de hoy. Agradecemos también a Catafixia Editorial, que por ahí estará Carmen y Luis. Julio, no sé si pudo venir, que estuvo a cargo de la elaboración de los mapas. Les agradecemos por la dedicación en la edición y tratamiento de la información y la elaboración de los mapas, que ustedes cuando tengan el libro en sus manos ya podrán apreciar ese trabajo que realizaron para esta publicación. Y también agradecemos a las estudiantes y los estudiantes que nos acompañan de la Escuela de Ciencia Política y Derecho, que nos están apoyando ahí en los asuntos de logística y de tecnología y de acompañamiento y demás. Muchas gracias por su apoyo. La presentación que hemos preparado con mi colega Numa Dávila será muy breve. La parte mía y la parte de ella la vamos a hacer lo más breve posible, porque queremos realmente escuchar a nuestra invitada Maya Huracán y nuestro invitado José Soaznava, que pues Numa y yo tenemos mucha ilusión de escucharles, y ojalá ustedes también. Y entonces voy a empezar con unas palabras que preparé, como decía, muy sintéticas, para presentarles de manera general de qué trata el libro que presentamos esta tarde. El libro La ocupación militar en Guatemala 1978-1985 forma parte del estudio Ejército y Genocidio, continuidades y rupturas de las estrategias contrasubversivas del Alto Mando Militar 1981-1985, realizado durante el año 2019 con el apoyo de la Dirección General de Investigación y el aval de la Escuela de Ciencias Psicológicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ilustra a través de los mapas departamentales y municipales del país la ocupación militar en Guatemala en los años de la guerra, especialmente el periodo 1978-1985. Aporta un conocimiento preciso de nombres de destacamentos militares, puntos geográficos donde estuvieron ubicados, años de denuncia de los crímenes ahí cometidos, nombres de los oficiales al mando de las zonas militares e identificación de las instalaciones militares en las que se han realizado investigaciones antropológico-forenses. La información documental recabada, analizada, comparada e integrada en los mapas de ocupación militar fue establecida a partir de 4 bases de datos, y su publicación en esta edición constituye una aproximación inicial que deberá retroalimentarse a partir de investigaciones futuras que incluyan otras fuentes de información. Las bases de datos analizadas fueron las siguientes: destacamentos revelados ante la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, contenidos en los tomos 8, 9, 10 y 11, a partir de los cuales se documentaron los nombres de los destacamentos revelados, su ubicación específica y los años de denuncia de los crímenes ahí cometidos.
Unidades militares documentadas por el Archivo Nacional de Seguridad, que a nivel nacional enlista las unidades militares del Ejército de Guatemala. Oficiales del Ejército documentados por el Archivo Nacional de Seguridad, que enlista los nombres de oficiales del Ejército y los puestos que ocuparon entre 1978 y 1985. Exhumaciones realizadas por la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, que registra las instalaciones militares que se han realizado, en las que se han realizado exhumaciones entre los años 1992 y 2014. Para facilitar la visualización de los datos, ustedes observarán, cuando tengan el libro en sus manos, que se creó una serie de iconos que identifican la información de manera diferenciada en cada uno de los mapas elaborados. Las fuentes documentales antes mencionadas tienen características importantes que queremos resaltar esta tarde. Los documentos del Archivo Nacional de Seguridad constituyen documentos desclasificados por el gobierno de los Estados Unidos sobre Guatemala. Los documentos de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico representan fuentes testimoniales de víctimas y sobrevivientes de la guerra. Los documentos de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala constituyen información de evidencia científica de los crímenes cometidos en el interior de las instalaciones militares, evidencia que ha permitido el reconocimiento de víctimas desaparecidas durante la guerra a través de las pruebas de ADN. Una investigación científica requiere de fuentes confiables. Las fuentes documentales a las que hemos acudido para la elaboración de este libro son altamente confiables y nos fueron de mucha utilidad para responder a la primera pregunta de investigación: ¿cuáles fueron las estrategias contrasubversivas implementadas por el alto mando militar de Guatemala entre 1978 y 1985? Una primera respuesta a esta pregunta fue el despliegue militar. Pero, ¿cómo cuantificarlo? ¿O cómo demostrarlo? Fue esta pregunta la que nos condujo a la búsqueda de fuentes que nos dieran la información más completa y precisa posible del grado de ocupación y despliegue de las Fuerzas Armadas en el periodo de estudio. El libro representa esa búsqueda, ese encuentro de datos, y es también la respuesta a una de nuestras preguntas de investigación. Normalmente en las investigaciones se publican resultados finales y no se cuenta mucho sobre cómo llegamos a esos resultados. Nosotras quisimos compartir una parte de nuestro método que se concreta en esta cartografía de la guerra, denominada así por mi colega Numa Dávila, y constituye un subproducto de la investigación que realizamos durante el 2019. El libro, además, tiene la particularidad de que no tiene texto explicativo, analítico e interpretativo. Tiene mapas, fechas, lugares, nombres, testimonios breves y referencias. Fue una decisión no incluir análisis porque para nosotras el objetivo de publicarlo es que los datos inviten a interpretaciones, análisis y nuevas creaciones multidisciplinarias, propias y libres. Esta publicación, como les he compartido al inicio, constituye una aproximación inicial que contiene información que necesita seguir revisándose, ampliándose, complementándose, incluso corrigiéndose. Es la tarea que nos queda. Como profesionales de las ciencias sociales, deseamos que el libro sea otra puerta que se abre para plantear nuevas investigaciones a través de las cuales seguir dando respuestas que contribuyan a superar la historia de dolor y violencia que hemos vivido en nuestro país. Y para continuar, voy a presentar a mi colega Numa Dávila, que también preparó unas palabras para nosotras y nosotros esta tarde. Numa Dávila Arriaza es poeta y gestora cultural del proyecto artístico Cuipoéticas, con pensum cerrado de la licenciatura en Antropología por la Universidad de San Carlos de Guatemala, y actualmente labora como auxiliar de investigación y participa en espacios académicos de investigación sobre cuerpos y sexualidades. De manera especial quiero agradecer públicamente por esa posibilidad de trabajar juntas en este proyecto y
presentar que es uno de nuestros resultados de investigación. Estoy segura que si Numa no hubiera sido parte del equipo, nada del performance que se hizo ahora en la Sexta Avenida, ni el performance que se hizo acá en la Fundación hubiera estado como parte de la presentación de este libro, y es parte de esas energías y de esas otras posibilidades con las cuales hablar de memoria, de historia, de la verdad y de la justicia en Guatemala. Muchísimas gracias. Yo debo extender también un gran agradecimiento en primer lugar a la vida por haberme permitido encontrarme con Glenda y ser su compañera en este proceso de investigación, y pues voy a compartirles algunas palabras desde lo que ha sido la experiencia de haber acompañado este proceso de investigación. Espero no extenderme mucho. La experiencia de trabajar y cruzar fuentes documentales para generar datos que significan personas, relaciones sociales, historias, vínculos, estrategias, terror, violencia, muerte, ha sido sin duda un proceso escalofriante e iluminador al mismo tiempo. Este trabajo de investigación que hoy presentamos emerge de la necesidad de apuntar con otras narrativas contra la historia oficial de este país, para ahondar en la herida que todos llevamos inscrita, aunque no tengamos cicatriz que lamernos, y para quizá de esta manera experimentar otras formas del dolor más próximas a sentir que seguimos moviéndonos por la vida. Esta necesidad cada vez más fina en la investigadora Glenda García de profundizar en los modos de operar del Ejército de Guatemala, esta vez me puso de frente con la posibilidad de aproximarme a las estrategias contrainsurgentes implementadas durante los años de mayor violencia y muerte durante el conflicto armado interno en Guatemala, y de verlas ordenadas, sistematizadas en un formato y tecnología que permite una observación de la información, una creación de datos con la realidad que nos atraviesa. Viendo departamentos, municipios, combinadas por números de destacamentos y zonas militares, no podíamos dejar de paralizarnos y horrorizarnos de la cantidad de ocupación militar en los territorios, y debemos aceptar que nos costó mucho digerirlo. El dato hirió y atravesó nuestras sensibilidades, nuestras historias personales, nuestras posturas políticas, y creo que, muy en el fondo, nos generó una desesperación por saber qué hacer para que esta información, estos datos, estas historias, estas estrategias no quedaran en la pasividad a la que tienden los informes académicos, sino que generara conocimiento base y multiplicador de investigaciones, indagaciones, narrativas sobre lo que ha sucedido en Guatemala. La idea de ver esta información dispuesta en los mapas fue casi instintiva. Sabíamos que buscar otras formas de visualidad de esto encontrado era ir más adentro en la herida, pero también sabíamos que en momentos como el que vivimos actualmente en Guatemala, hacer un llamado para volver a la herida, cargarnos de rabia y dignidad, era una decisión política que queríamos asumir aún más como un esfuerzo posible gracias al apoyo de la única universidad estatal de Guatemala, la Universidad de San Carlos, y por tanto de todas y todos y cada una de las personas guatemaltecas de este país por las que nos ha sido posible también nuestro tránsito en este espacio académico. Parafraseando a Irene Vélez y Sandra Rativa en su estudio sobre cartografía social como metodología participativa, abro cita: preguntarse por los límites de un territorio es preguntarse por la historia de su gente, y las representaciones gráficas contenidas en los mapas son también posiciones denunciativas de afirmación y silencio. Cierro cita. Por tanto, estos mapas que hoy presentamos son la historia de mucha gente que fue despojada de su voz y vilmente torturada, retenida, asesinada y desaparecida a manos del Ejército de Guatemala. Este es, por tanto, un ejercicio de construir otras narrativas históricas y visuales en el campo de los estudios sobre el ejército y la militarización en este país. Las cartografías como materiales pedagógicos e investigativos engloban una alta densidad de información, y su potencia subyace a que los mapas son una construcción social que representan relaciones sociales, territorialidades, relaciones de poder y dominación, formas de vida y muerte.
Nuevamente vuelvo a Vélez y Rativa, en tanto proponen que un mapa no es una imagen exacta de la realidad, por el contrario, es la representación gráfica de un espacio físico y social, resultado de trayectorias subjetivas y comunitarias de los participantes. Por esta razón, un mapa adquiere sentido cuando se lee en relación con el contexto sociohistórico en que fue construido. Sin embargo, ello no implica que los mapas carezcan de legitimidad por ser construcciones sociales. Por el contrario, su riqueza consiste en reflejar las visiones y dinámicas de una comunidad en un espacio dado. Cierro cita. En este sentido, los mapas que hoy presentamos nos muestran múltiples rostros de la realidad histórica que vivimos durante 1978 y 1985. Por una parte, nos muestra las estrategias de operación del Ejército de Guatemala y por otra, nos muestra los lugares de detención, muerte y tortura, la ocupación de los pueblos, pero a su vez su resistencia, la lucha que les mantiene hasta hoy en día en pie de lucha contra el despojo, la criminalización y el extractivismo de las grandes empresas internacionales y nacionales que hoy operan en Guatemala. Personalmente, yo creo que trabajar con mapas es trabajar con cuerpos y como tal nos permite otro tipo de vinculación con la información y los datos. Nos da un contexto en donde poner nuestros cuerpos para rememorar, reconocer, imaginar y traer al presente las luchas históricas de cuerpos territorios de un país del que de su historia yacen cuerpos desaparecidos. La potencia que emerge de fusionar y tejer entre lenguajes, de buscar, encontrar e inventar fórmulas para escupir, vomitar, arrojar, comunicar, informar todos los saberes, conocimientos y memorias que se desplazan en los campos de las artes, la investigación social y los testimonios nos reafirman que no podemos seguir caminando solos. Muchas gracias. Para continuar, queremos presentar al señor José Manuel Suaznávar Bolaños, subdirector ejecutivo de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala. Él es arqueólogo egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ha trabajado en varios sitios arqueológicos del país, en las tierras bajas mayas y en el altiplano central de Guatemala. Fue jefe del Departamento de Monumentos Prehispánicos y Coloniales del Instituto de Antropología e Historia de Guatemala. En 1997 ingresa a la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, siendo actualmente el subdirector ejecutivo y miembro del Consejo Directivo de la FAFG. Ha tenido a su cargo más de 400 investigaciones y supervisado más de 300 trabajos. Ha participado en investigaciones antropológicas forenses en Croacia, Bosnia, Kosovo, República Democrática del Congo y Honduras. Tiene más de 30 publicaciones, es socio fundador de Asociación Latinoamericana de Antropología Forense y desde el año 2013 ha sido consultor del Comité Internacional de la Cruz Roja para Norte y Suramérica. Le damos la bienvenida. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Primero, agradecer profundamente la invitación que me hacen para compartir con ustedes en esta tarde. Sentirme muy contento de la convocatoria que han logrado y ver un salón lleno con rostros que vi hace muchos años, con rostros que siguen luchando todavía en este país por encontrar a su familiar, a un ser querido, encontrar justicia, pero también de rostros nuevos, de rostros que veo involucrados en esta lucha de querer saber la verdad y de querer preservar la memoria. Primera instancia de esta situación en el año que me hace pensar que podemos seguir adelante. Cuando recibimos el libro y vemos este mapa, nos llena pues a nosotros como del nuevo plan de trabajo. Nosotros en la Fundación hemos trabajado un total de 44 destacamentos o antiguas bases militares y hemos recuperado 1.647 osamentas en estos lugares. Parecen puntos muy pequeños entonces en un mapa de esta naturaleza. Parece un plan de trabajo muy grande y muy largo para poder trabajar. El hecho de que el país haya sido tan ocupado por las acciones militares durante el conflicto armado y que todos los territorios y todos los lugares tuvieran a un lugar de estos
ocupado donde se concentraban todas las historias de terror, y que en lugares como en San Andrés, Acabajá, San Pedro, Jocopila, Zacualpa, Chupoljo y abajo Zacapulas, esos destacamentos estuvieran ubicados en las propias iglesias del lugar. El hecho que los militares ocuparan los templos católicos en el centro del pueblo, pues nos da la analogía de cuando los españoles vinieron a la conquista española, cuando ocuparon estos territorios y encima de los templos que habían acá, construyeron ellos las iglesias, y entonces a nivel simbólico de que ese centro era ocupado por ellos, el terror y toda la armonía que podría haber en un lugar de estos se estaba perdiendo. Estos son lugares donde hemos encontrado osamentas, estos son lugares donde la gente sabía que ahí los habían visto con vida, pero que quizá no todos los cuerpos habían quedado ahí. El hecho que en lugares como San Juan, Río San Juan en Dolores Petén, o que en la propia base militar de Chimaltenango no hayamos encontrado cuerpos, además de haber hecho grandes excavaciones y búsquedas en estos lugares, o también en Rashujá, lugares ocupados por militares, no quiere decir que no hayan existido muertes o desapariciones. Tal vez nosotros no hemos terminado el trabajo y nos hace falta buscar más. Pero también tenemos otras explicaciones. El hecho que encontremos tantas osamentas en Comalapa pareciera entonces que el Chimaltenango no tenía necesidad entonces de eliminar ahí a la gente y que sirviera como un cementerio, cuando el propio Comalapa podían hacer lo que quisieran y poderlos trasladar ahí. El hecho que en Quirón-Paz, en Cobán, en la zona militar número 21, sea un lugar donde trajeron desde Rabinal, que trajeron desde el lado del Sepulsarco, o que del sur del Petén hayan trasladado personas hasta este sitio, quizás nos quiere decir otra cosa. Esa territorialidad que está marcando por una base de esa naturaleza, tal vez nos siga en los niveles de inteligencia que estas personas utilizaban, el que se concentraran en estos lugares las personas a las cuales querían interrogar, torturar y asesinar. Y tal vez, solo tal vez, porque solo quien estuvo ahí lo puede decir. Y en ese sentido hemos tenido la oportunidad de poder hablar con algunos soldados que reconocen que en ese lugar existieron personas, pero que no tenían ningún acceso a pesar de la confianza y el hecho de poder hablar con nosotros en otro plano. Estas acciones estaban restringidas para los miembros de la GEDOS. No importa que no fueran de ahí, que vinieran de otro lugar y que fueran ellos los únicos responsables de eso, y por eso la información que siendo estas personas las que pueden dar es la que nos aproximan a decir que en ese lugar pudieron existir también cementerios clandestinos. Pues sí, llevamos muchos destacamentos trabajados y queremos trabajar más. Por cuestiones judiciales no podemos ingresar tan fácilmente como se quisiera, viendo hoy las caras de Santa Lucía con Sumalguampa, de las señoras de ahí que hace mucho rato que nos piden que lleguemos. Pero la acción no es tan fácil en un lugar que está todavía ocupado por militares. Han habido importantes acciones del Ministerio Público que son quienes nos permiten ingresar a estos lugares, pero imaginen ustedes a un fiscal en el interior del país que convive también con los comandantes de esa instancia militar, y entonces los temores que ellos mismos reciben, o los propios jueces que autorizan los allanamientos, pues no es tan fácil, y estas acciones por eso han estado emanadas desde la ciudad para poder trabajar. Ahora mismo que mis compañeros siguen excavando en Puerto Barrios, por ejemplo, y que tienen que venir desde acá porque al interior no crean que la cosa ha cambiado mucho en cuanto al poder y las formas de dominación que se siguen teniendo sobre las propias autoridades judiciales. Quisiéramos entonces poder trabajar en todos los demás lugares que hoy nos reportan, que hoy nos dan la ubicación y que hoy nos dan también los testimonios de la gente, que es lo importante para saber de la existencia de estos lugares. Sin embargo, el apoyo de las organizaciones, de los familiares, es lo que se hace fundamental para poder entrar a un lugar de estos y poderlos estar trabajando. Propiedades han cambiado históricamente y en estos hemos podido trabajar, pero hay algunos lugares que aún no hemos logrado entrar.
ya no ocupados por militares, pero sí ocupados por finqueros, en los que las personas que viven ahí siguen viviendo cual colonos del tiempo de la conquista. Felicito este esfuerzo y ponernos en evidencia de esta situación que, aunado a la cantidad de osamentas recuperadas en estos lugares, y que basta decir que muchos de ellos eran niños, que muchos de ellos son adolescentes y que murieron mujeres cargando el bebé todavía entre su vientre en estos espacios, para saber que todavía nos queda mucho por hacer, que el tiempo que siga pasando todavía los familiares tienen esa misma ansia de encontrarlos, y que es la manera en que nosotros queremos responder y poderle hablar por estos muertos, hablar por las personas que encontramos sin nombre en cada uno de estos lugares, y que, soltando los lazos que tienen en su cuello, en sus manos, dar esa libertad para los familiares acerca de que las cosas pueden cambiar y poder estar viendo hacia el futuro. Así que agradezco este espacio para compartir con ustedes y el trabajo que nos pueden facilitar hacia el futuro, y poder trabajar, y que no sean solo 44 puntos en ese mapa, sino poder dar la mayor cobertura posible. Así que muchas gracias. Muchas gracias, José. Voy a pasar entonces ahora a presentar a nuestra invitada Maya Huracán. Ella es historiadora, profesora en lengua, literatura, historia y ciencias sociales con especialidad en arte contemporáneo, co-curadora de la 21 Bienal de Arte País Más Allá en el 2018. Dirige el programa de formación en artes visuales en Fundación País, Guatemala, curadora aliada de la Casa de la Memoria de KLH. Trabaja desde la gestión crítica de la memoria histórica guatemalteca, parte de comprender el territorio para acuerpar los diálogos localizados desde el feminismo comunitario como una herramienta para pensar en el espacio como una relación epistemológica en flujo, el cuerpo en su relación con este espacio, el tiempo, el movimiento y la memoria. Bienvenida. Bueno, estos lugares siempre me llenan de emoción porque es un lugar interdisciplinario. Me rehúso a pensar, y en mi carrera me he negado a pensar, que el arte es exclusivo de las galerías y los centros museísticos grandes. El arte es un ejercicio del ser humano y se consume a diario, desde una pinta en la calle hasta un poema que se sube a decir un señor en la camioneta. Y cuando Numa y Glenda me invitan, pienso, bueno, esto es un espacio de investigación, y cuando veo el libro, esto es una pieza de arte, esto es un libro objeto, esto es una muestra de una imagen visual que nos enseña un espacio físico, pero además de eso nos centra nuestra memoria en un espacio y en un lugar. Y por eso quise hacer una reseña documental muy cortita. Hay muchas más piezas, pero yo hice una reseña documental de algunas piezas de arte que hablan precisamente de los centros militares, de las ocupaciones militares que están en este libro, específicamente nombrados. Y entonces a veces lo miramos muy ajeno, pero no es cierto, ¿verdad? Siempre he creído que un nuevo modelo de arte es posible, y en estos eventos es donde lo reafirmo con más atención, y por eso le puse a esta, digamos, a esta visión como retrospectiva del arte y la ocupación militar, no en Guatemala, sino en nuestra memoria, en lo que queda en la memoria del arte, ¿verdad? El otro día escuchaba que un curador guatemalteco en Costa Rica decía, bueno, otra pieza hablando de guerra, de otro artista guatemalteco. Pero la verdad es que los artistas siguen hablando de la guerra porque es una herida que sigue abierta, porque cuando a uno le duele algo no lo puede ignorar, y va a seguir y va a seguir, y creo que ahorita lo vamos a ver con esta pequeña reseña. Entonces vamos a empezar. Una de las piezas, digamos, que cambia mi mundo y cambió el de muchas personas, es esta pieza de Diego Rivera de la Grasa Victoria, que es un ejercicio de realismo social, que le llamaron los mexicanos, pero que habla estrictamente de una parte de la historia de Guatemala, donde puede empezar, digamos, una visión de lo que se iba a convertir en los años de guerra, la bomba con la cara de Eisenhower, ¿verdad? El hermano
los hermanos Dul dándole la mano a Rafael Carrera, totalmente inclinado, la bandera en la esquina, ¿verdad?, de Guatemala tras las rejas, el barco de Guatemala de la United Fruit Company. Y entonces cuando esta pieza viene a Guatemala, yo la veo y encontré una forma de contarle a mis alumnos de Ciencias Sociales la Revolución del 44, porque adivinen que los libros de Ciencias Sociales no lo tenían, no se hablaba de eso. Entonces al ver esta obra, ellos tenían y podían construir en su mente la imagen de lo que había pasado en este tiempo, y además solos empezaban a hacer la reseña. La bandera de Guatemala está metida en la cárcel porque de plano los gringos la pusieron ahí y la gente que está muerta son campesinos, y entonces ellos contaban su propia historia. Entonces para mí el arte es una manera de apoderarse de la historia y construir un pensamiento crítico. Y no solo así, digamos, intelectuales, investigadores empezaron a ver esto. Una de las cosas que también es bien importante es que previo a estas épocas de guerra, o iniciando estas épocas de guerra, el artista empieza a tomar otro rumbo, y uno de esos rumbos es el Manifiesto Vértebra, con estos artistas, Marco Augusto Quiroga, Elma Rojas, ¿verdad?, y Roberto Cabrera. Y en este momento quiero hablar de Roberto Cabrera. El Manifiesto Vértebra fue un manifiesto estricto que se escribió y que dijo: no, nosotros no vamos a producir arte para las galerías de Nueva York, no nos interesa conducirnos desde esa manera, ya no el tuerto va a guiar al ciego, somos responsables de nuestro propio conocimiento, somos responsables de nuestro futuro. Y ahí les puse una frase, dice: no somos huéspedes de nuestro mundo, ni reporteros que miran la batalla desde la retaguardia, sino luchadores con parte de iniciativa histórica y genuina responsabilidad. El artista se suma a la lucha. ¿Por qué? Yo muchas veces hablo de arte resistencia, pero ahora lo he venido cambiando. Dice, es el arte de resistir, porque a través del arte nosotros resistimos, nos mantenemos y encontramos un nuevo modelo de contar. Entonces esta es la portada de cómo se llama, de una revista Lero. Si alguno lo tiene, me encantaría verlo en vivo. Yo solo he escuchado La Gran Leyenda, me gustaría que me la pasaran, le tomo fotitas. Dos momentos específicos también es con la obra de Isabel Ruiz. Isabel Ruiz tiene muchísima obra que habla de esta temática, ¿verdad? Pero específicamente la masacre del Río Negro, ¿verdad?, en 1996, ella hace estas intervenciones con carbón, ¿verdad? Y ella dice, son como unos demonios que están ahí, pero son unas sillas vacías, que en el centro tenía velas, ¿verdad?, en medio de las sillas. Entonces eran como los lugares vacíos, y entonces esto quería representar tierra arrasada, ¿verdad?, cómo habían arrasado los pueblos completos, y que había quedado abajo cenizas, ¿verdad? Entonces una imagen tan simbólica. Isabel Ruiz también tiene una donde va marcando la cantidad de asesinados durante el genocidio, de desaparecidos, y en una pared gigante. Y entonces puede que esa obra no tenga ningún texto, pero usted entra y usted pregunta, ¿qué son esos palitos? Y usted sabe que son personas durante el genocidio en Guatemala. ¿Cómo se van a atrever a negar que hubo un genocidio? Entonces es una de inmersión a la construcción de estos diálogos, ¿verdad? Tiene otra obra que se llama Crescendo, que ahí cuenta la historia de Guatemala, y quiero que la busquen porque tampoco quería investigar de arte, pero tampoco quería como ahondar mucho en esto. Pero Isabel Ruiz es una artista que ha hablado mucho de esta temática. Esta es una bien especial, es de Jasmine Hatch, se llama Aldea Modelo, pequeña historia de 1984. Es una maqueta plegable. Entonces ella construye la aldea modelo, ¿verdad? Y son libros pop-ups. Y entonces ella primero investiga, va al lugar, va a conocer a las personas, que es en la orilla del Usumacinta, ¿verdad?, en Petén, y va a conocer a las personas, y las personas le dicen, bueno, la aldea modelo era así, aquí estaba la pila, aquí estaban las cosas, y construye como toda la señalética de qué había en el lugar, y después los crean libros plegables que los vas abriendo y vas viendo cada una de los lugares que ¿cómo se llama?, que existían de estas aldeas modelo. Me pareció muy lindo. También hablamos con Esperanza, que es una herramienta pedagógica increíble para contar la historia de nuestro país, ¿verdad?, la verdadera historia de nuestro país, pero también todos estos momentos
se habían expuesto en galerías, en bienales, en lugares de otros momentos, y de repente el artista se da cuenta que no es suficiente, porque saben que el dolor no es suficiente en 4 paredes, y hay que salir, y hay que contar estas historias y hablar de esto. Entonces la artista Regina José Galindo también tiene mucha obra acerca de esta temática, pero hay 2 en especial. La primera se llama XX, que coloca en el cementerio de la Verbena todos estos, las sustamentos que se encontraron, ¿verdad? Y coloca lápidas que dicen XX. Entonces es contar nuestra historia con otras herramientas. Y la herramienta que tenía Regina era el cuerpo, era el espacio público, era contar el acontecer en el espacio que sucedió. Y el siguiente es ¿Quién puede borrar las huellas?, ¿verdad?, que se da en todo el momento del juicio por genocidio, y empieza a caminar y deja huellas de sangre, Entonces le preguntan a Regina, ¿y qué representa las huellas de sangre? El reportero, y ella dice, ¿y usted qué cree? Huellas de sangre son huellas de sangre. Y entonces es tan bella la forma de contar la historia sin contarla desde el cuerpo, que nos puede atravesar porque lo entendemos, porque lo hemos vivido, porque nos atravesó en algún momento. Aníbal López, ¿verdad? Esta se llama 30 de junio, en realidad se llama, no tiene título, él no le puso título, pero se da el 30 de junio, el día 30 de junio es Día del Ejército. Y entonces manda a poner carbón antes del desfile militar. Obviamente los militares lo ven, lo quitan, pero no lo quitan, porque queda el hollín del carboncillo, y entonces empieza el desfile militar y van dejando huellas de carbón en todo. Entonces es un acto muy sutil, pero también aprendíamos a contar la historia. Las huellas no se pueden borrar, ni para bien ni para mal. El camino recorrido hay que asumirlo, y este artista lo entendió y empezó a hacerlo en la vida pública, empezó a comentarlo en el espacio público. ¿Por qué? Porque no había sucedido en una galería, porque donde nos arrebataron la vida fue en la calle, en los pueblos. Entonces empieza a contar esa historia, y de eso hay mucho registro. Digamos, está este libro que se llama Las Desaparecidas, que es horror vacui, ¿verdad? Ahí les puse el link para que lo puedan ver. Hay una exposición muy linda también que va contando momentos históricos, que se llama Guatemala Después, que está con muchos artistas, entonces ahí pueden revisarlo. Pero sucedió una cosa, que yo entendí al entender el arte, que para mí no, el arte no es un objeto que se hace, es lo que hace uno, ¿verdad? Y entonces eso lo habla mucho Kamitzer, y al entender eso entendí que el arte es un acontecimiento social, lo que acontece socialmente. Eso, lo que nos había negado el ejercicio neoliberalizador del arte, el capitalismo del arte, producir en un objeto y vender arte. Para mí eso no, para mí era el acontecer, y esa no es una idea que yo entendía, que aprendí, no es el agua azucarada. Yo entendí que los murales de la Plaza Rogelia Cruz ya habían entendido eso, el Tecolote Amaya y el Bolo Flores, y ya habían entendido, y todas las mujeres que quiero nombrar, pero no están, y estoy en esa investigación todavía, ¿verdad?, que también representaron estos murales, ¿verdad? Y entonces el Tecolote en una parte decía, es que era bien chileno porque nos llevaban comida, y nos llevaban, y se armó la zarabanda, y nos llevaban chupe, y cuando venía la policía todos se sentaban, ¿verdad?, así como se escondían, y al rato lo quitaban y volvíamos a pintar. Y entonces para mí esto es contar la historia, ¿verdad?, hacer una denuncia, ir y aprender de todo. No solo es una crítica ante el capitalismo, sino es una memoria, y que todavía existe en la Universidad de San Carlos, que es una memoria activa, que todo sancarlista, o sea, cree en eso y camina con eso, ¿verdad? Entonces a mí me parece muy bien, y obviamente, ¿verdad?, esto no solo vino en la ciudad. Los murales de Comalapa que se dieron, ¿verdad?, contando esta historia, con estas imágenes, contando la historia. ¿Saben qué? Porque estamos asumiendo nuestra historia, y porque desde la historia nos estamos reconociendo, y la vamos a plantear en los muros del cementerio, porque ahí están nuestros muertos, ¿verdad? Y ese es el arte que cuenta de verdad nuestra historia, que nos representa. Y ya al hablar de este acontecer social, lo que aconteció, y entender eso, que el arte no va a ser algo, no necesariamente necesita estar dentro de una galería para contar una historia,
Proyecto 44 hace estos dos, una bandera de la paz, pero que tiene impresa el diario militar. Y como el arte es un ejercicio de acontecimiento, se saca para el día que la conmemoración de la paz. Y se saca cuando había un desfile militar. Y entonces se pone la bandera y es como, la bandera solo es un objeto. Está contando una historia, sí, pero no le está haciendo un daño a nadie. Y entonces ya contaba otra historia. Incluso si llegaba alguien a quitarla, esa era la historia. Ese era el símbolo que nos habían arrebatado a nosotros. Después colocar 3.000 soldaditos de plástico con la palabra culpables para el día de desapariciones forzadas. Lo que se buscaba en este momento era cambiar la narrativa, contar una historia tan fuerte que la prensa no pudiera ignorar. Contar la historia, en lugar de que fuera la noticia y que se tomara por sentado el Día Mundial de los Desaparecidos, escribir con 3.000 soldaditos de plástico la palabra culpable, se sabía que iba a ser una portada. Y fue. Y entonces se contó la historia de por qué, y la gente que llegaba al lugar decía, pero ¿por qué hicieron eso? ¿Qué habrá hoy? ¿Qué se celebrará hoy? Y entonces la narrativa ya no la hacía el artista, ya no la hacía el colectivo. La gente generaba el diálogo para hablar. Y el arte también es un espacio para comentar, para hablar, para dialogar, para comunicarnos. Y obviamente, hijos, ¿verdad? El Proyecto 44 no entendió esto, hijos entendió. Yo le llamo como, y a esta pieza le puse siempre, porque ellos siempre han entendido que la memoria está afuera y que tenemos que recordarnos todos los días. Y si para nosotros es difícil ver para los hijos pegar el rostro de su familiar desaparecido, imaginen eso. Por eso es que el arte nos da vida, porque ellos nunca van a dejar de empapelar, porque saben que porque la vida sigue abierta. Y entonces está esta generación que ya son los, digamos, yo lo entiendo, desde el medio del arte están como los de los hijos de posguerra, ¿verdad? La generación de posguerra, los hijos y los nietos. Y entonces hay una nueva generación que dice, ¿sabes qué? Pues no viví eso, tal vez no me atravesó, pero quiero entenderlo, no voy a negar mi historia y lo voy a asumir. ¿Cómo entendemos nuestras historias, verdad? Que no es una historia, son nuestras historias. Y Derek, en esta pieza que se llama Antihistoria, cuenta la historia al revés. ¿Qué tal si en lugar de Luis de León hubiera desaparecido un artista clase mediero, aspiracional, burbujocentrista como Ricardo Arjona? ¿Qué hubiera pasado? ¿Verdad? Entonces ellos se plantean contar la historia de diferente manera para cuestionar si para mí es como cuestionar un problema estructural de poder sobre nosotros. Y de repente también la memoria como secuela estructural, donde las mujeres, Lucía Rosales tiene esta pieza que se llama Shock, y ella dijo algo muy importante antes de empezar esta pieza, dijo, si en la memoria histórica no cuentan la historia de las mujeres, ¿realmente es memoria histórica? Y me impactó mucho esa visión, porque ella contaba en este performance de su familia que habían pertenecido a la guerrilla, pero que también como mujeres fueron violentadas. Y eso es una historia que tenemos que abrazar porque es nuestra y tenemos que ser capaces de contarlo. La historia también, el arte como un ejercicio de sanación. Alejandra Garavito camina el espacio que no pudo completar su abuela porque fue secuestrada. Y entonces ella caminaba y en ese proceso ella pensaba y pensaba en la trayectoria que muchos de nuestros familiares o muchos de nuestros compañeros o lo que nosotros sabemos no se logró completar. Y entonces ya son otras narrativas. Seguimos hablando de guerra porque nos duele todavía, porque es importante, porque si la historia del arte no está construida a través de la historia de guerra, entonces no es historia del arte, es un ejercicio aspiracional de poder que se puede adquirir desde el capitalismo de la galería, pero no es historia del arte, hay que nombrarlo como es. Entonces la ambición al final, y empecé con esta obra de Daniel Hernández, ¿verdad?, es que el arte pueda acompañar los ejercicios de denuncia social, que el arte pueda acompañar, pueda dar una imagen visual, ¿verdad? Y creo que es lo que este libro está logrando, ¿verdad? Está acompañando los procesos. Al escuchar también a todos, me daba cuenta que eso es lo que está haciendo, está planteando. Entonces,
al final esa es como la propuesta, ¿verdad? Una imagen que nos cuente la historia, el arte como recuperación del tejido social, el arte como denuncia interseccional, el arte como acontecimiento, el arte como una recuperación del espacio público, el arte como herramienta para situarse en el imaginario colectivo, el arte como sanación, el arte como un ejercicio comunitario. Desprendernos del ejercicio elite del arte nos va a hacer entender que el arte es un ejercicio que todos podemos abrazar y que nos puede acompañar en la vida diaria, y que en este ejercicio cientista social, de investigación, de denuncia, el arte es un lugar donde todos podemos acontecer, y eso pasó en el performance de allá afuera. Todos estuvimos en un lugar que no vimos, pero sentimos nostalgia, temor, amor por un mundo que no, por lo menos yo no conocí, pero me sentí ahí. Y entonces esa es como el ejercicio de la propuesta del arte, y al ver el libro marcaba, leer los poquitos que tenían y los espacios que iban, marcaba todas las piezas de arte, y hay muchísimas más, ¿verdad? Si eliminamos la pared imaginaria entre el arte y el ejercicio social, podemos construir algo muchísimo mejor. Gracias.